¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Mayer Pérez y voy a hablar acerca de tiroiditis subaguda. El contenido de esta exposición va a ser definición, epidemiología, fisiopatogenia, expresión clínica, criterios de diagnóstico, tratamiento, diagnóstico diferencial y pronóstico, además de un caso clínico asociado al virus de SARS-CoV-2 en el 2020. Como introducción voy a hablar acerca de la tiroiditis, la cual se va a definir como una inflamación de la glándula tiroides y va a tener diferentes tipos. Para poder agruparlos se va a poder realizar mediante la presencia de dolor o la ausencia de este, y también vamos a hablar de una clasificación de acuerdo a su etiología. En cuanto a la ausencia o presencia del dolor, vamos a tener que las tiroiditis dolorosas vamos a encontrar la de Kervine, la supurativa y la asociada a radiación o traumatismo. Dentro de las tiroiditis indoloras vamos a encontrar a la de Hashimoto, posparto, linfocítica subaguda, inducida por fármacos, y de Riddle. También vamos a poder clasificar de acuerdo a la etiología. Se considera la tiroiditis aguda como de etiología bacteriana y a la subaguda como de etiología viral. También vamos a tener algunas de etiología autoinmunitaria como la linfocitaria transitoria y crónica, y la fibrosante, que va a ser de etiología desconocida. Una de las formas en las cuales vamos a poder distinguir entre la aguda y subaguda va a ser de que pues al proceder de una etiología viral, esta no va a responder a los antibióticos y sí va a responder a los corticoides. En cambio, la tiroiditis aguda va a responder a los antibióticos, pero no va a responder hacia los corticoides. En esta tabla pues podemos diferenciar algunas de las manifestaciones más importantes. Sin embargo, vamos a hablar solamente de la tiroiditis subaguda. Hablando ya directamente de tiroiditis subaguda, su definición va a ser que es un trastorno inflamatorio agudo de la glándula tiroides debido muy probablemente a una infección viral. Las características de esta alteración va a ser que es benigna, autolimitada, va a alterar la función tiroidea y va a presentar, por lo menos en el 95% de las personas, una recuperación completa. Y es por eso que en muchas literaturas se menciona que no va a tener secuelas. Sin embargo, un estudio en 2019 en Alemania reveló que a largo plazo es posible que este porcentaje sea aún mayor, ya que de las personas que se estudiaron, eh, alrededor de un 26.8% desarrollaron hipotiroidismo permanente. De esta forma, pues el dato a largo plazo nos revela que pues es posible que en una cuarta parte lleguen a tener secuelas. Otros nombres con los cuales vamos a encontrar la tiroiditis subaguda va a ser la tiroiditis de Kervine, tiroiditis granulomatosa o tiroiditis de células gigantes. En cuanto a su epidemiología, encontramos que la causa más común, esta va a ser la causa más común de dolor de tiroides y cuello. Va a ser más frecuente en mujeres en una proporción de 3 a 1. La edad, según las diferentes literaturas, van a variar. Sin embargo, puede ser de entre 30 y 50 años y va a ser raro en niños y ancianos. La distribución es universal y va a ser poco común, pero con brotes en zonas tropicales. Se va a presentar con mayor frecuencia en verano y otoño, y va a haber una predisposición genética relacionada a haplotipos del antígeno leucocitario humano HLA-BW35, HLA-B67, B15, 62 y HLA-DRW8. En cuanto a la etiología, no se ha entendido completamente, por lo menos en artículos que son del año pasado, y va a tener
o se va a asociar con una causa viral, dentro de los cuales vamos a encontrar a coxsackievirus de los grupos A y B, ecovirus, y otros como que se encuentran pues relacionados con enfermedades como paperas. eh, y el año pasado se presentó lo que se considera como el primer caso relacionado a SARS-CoV-2. En cuanto a la patogenia, artículos del año pasado nos dicen que no se ha entendido completamente, pero en la literatura generalmente encontramos el modelo en el cual después de que se produce un proceso infeccioso, eh, se va a producir antígenos que van a ser virales o tiroideos. Estos se van a liberar por el daño tisular del huésped inducido por el virus, y esto va a estimular a los linfocitos T citotóxicos que van a dañar las células tiroideas foliculares. De esta manera, así como lo vemos en el diagrama, pues después de la infección, el infiltrado inflamatorio que va a llegar a la glándula tiroides va a reducir el número de folículos tiroideos, los va a afectar, y también va a haber la presencia de células gigantes multinucleadas. Esto va a producir granulomas y fibrosis, pero después de alrededor 6 meses se va a autolimitar, y entonces la glándula tiroides va a regresar a su función normal. Los hallazgos histopatológicos comunes que vamos a encontrar en una tiroiditis subaguda va a ser la presencia de células gigantes multinucleadas, como lo vemos en la figura, en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha vamos a ver una disminución del número de folículos que van a estar incrustados en una capa fibrosa, y también va a haber inflamación granular y crónica, y también la presencia de fibrosis. En cuanto a la expresión clínica, encontraremos que va a estar precedida por una infección respiratoria aguda, fiebre, malestar general, bocio unilateral y nodular, y algo muy importante, que esto va a ser doloroso, y este dolor se va a reflejar en la parte anterior del cuello, que también va a poder radiar hacia el ángulo mandibular o los lóbulos de las orejas, ya sea en uno o ambos lados del cuello. Inicialmente también podemos encontrar signos de hipertiroidismo, palpitaciones, nerviosismo y sudores. Al examen físico encontraremos una glándula hipersensible que no va a permitir, o va a hacer que el paciente pues no permita que palpemos la zona de la tiroides. También no va a haber enrojecimiento local ni calor, y podemos encontrar signos de tirotoxicosis, taquicardia, temblor e hiperreflexia. En cuanto al diagnóstico, va a ser clínico con las manifestaciones que hemos mencionado. Las pruebas de función tiroidea con respecto a los niveles de T4 y TSH nos van a ayudar. También BCG, captación nula de yodo, que va a ser una de las manifestaciones que nos pueden hablar acerca de tiroiditis subaguda. Y bueno, en cuanto a la función tiroidea, vamos a encontrar 3 fases, las cuales van a ser fase tirotóxica, hipotiroidea y fase de recuperación. En cuanto a la fase tirotóxica, vamos a encontrar una supresión de la TSH. También, bueno, al haber una supresión de la TSH, se va a encontrar T3 y T4 elevados. En la fase hipotiroidea va a haber una T4 baja y TSH que inicialmente van a ser bajos, pero que van a aumentar gradualmente. Los niveles de TSH van a aumentar como una compensación a la T4 baja. Y en la fase de recuperación va a haber un aumento de TSH a los niveles normales. Estas fases se van a expresar de acuerdo a semanas, según lo vemos en la gráfica. La fase tirotóxica puede durar hasta un mes. Después de eso va a haber un periodo normal, que sería tal vez alrededor de una semana. Y después, alrededor de unas de 6 semanas, viene la fase hipotiroidea, en la cual va a disminuir la T4, hasta que en la recuperación pues va a volver a la normalidad. Y bueno, en esta diapositiva lo dejo de manera más simplificada, viendo de qué forma en las diferentes fases pues van a aumentar o
decrecer los niveles, tanto de T4 y de TSH. También el aumento de la BCG y la captación nula de yodo nos va a hablar acerca de la tiroiditis subaguda. Y otros métodos que podemos utilizar es la ecografía, la gammagrafía tiroidea y la PAF. En cuanto al tratamiento, va a ser sintomático, dependiendo del nivel del dolor que va a presentar el paciente. Si es leve, podemos administrar AINES en una dosis de 600 miligramos cada 4 a 6 horas, aunque la literatura nos dice que en dolores moderados esto no va a ser suficiente en la mayoría de los pacientes. Cuando el dolor es grave, podemos utilizar glucocorticoides. Se sugiere prednisona en una dosis inicial de 15 miligramos, aunque algunos artículos sugieren 20 miligramos. Esto va a ser 3 veces al día, de 7 a 10 días. La precaución que debemos de tomar es que la dosis debe de reducirse gradualmente durante 6 a 8 semanas, dependiendo de la respuesta del paciente. Para los síntomas de la fase hipertiroidea, se recomiendan los agentes bloqueadores beta-adrenérgicos, propanolol o atenolol. Fase hipotiroidea, se puede utilizar levotiroxina, y para la administración de T4 pues es 0.1 a 0.15 miligramos una vez al día. El tratamiento quirúrgico generalmente no está indicado, salvo en caso de una sospecha de malignidad o cuando algún paciente no presenta respuesta favorable a la administración de corticoides. Del lado derecho dejaré en la parte de abajo un artículo en el cual se practicó la tiroidectomía a un paciente que no se calmaba su dolor con la administración de corticoides. El diagnóstico diferencial va a ser con tiroiditis aguda. En la tabla se presentan las principales diferencias con esta enfermedad. Aquí lo que podemos destacar es que va a haber diferencia en la captación de yodo, que va a estar disminuida en la tiroiditis subaguda, al igual que la respuesta a antibióticos, y las pruebas de función tiroidea también van a presentar diferencias. También se puede diferenciar de dolor dental, faringitis, otitis, abscesos, tirotoxicosis o enfermedad de Graves, entre otros, y a menudo se va a confundir con una infección de las vías respiratorias superiores. El pronóstico va a ser bueno, el 95% se va a recuperar, el 5% va a cursar con hipotiroidismo permanente, el cual va a requerir de tratamiento. Sin embargo, debido a que no se presenta un seguimiento a largo plazo, en Alemania en el 2019 se hizo un estudio en el cual se consideró un seguimiento desde 3 hasta 30 años a los pacientes que presentaron tiroiditis subaguda, y se encontró que una cuarta parte de los pacientes desarrollaron hipotiroidismo a largo plazo. Y bueno, voy a presentar un caso clínico de lo que se considera el primer reporte asociado al virus de SARS-CoV-2. La cronología de este caso fue que en el 28 de febrero de 2020 se presentó una paciente femenina de 18 años a la cual se le aplicó un frotis orofaringio para SARS-CoV-2, a lo cual resultó positivo. Una semana antes, el 21 de febrero, ella fue valorada en su función tiroidea y resultó que tenía niveles normales. La prueba orofaringia que se le realizó fue debido a que su padre había sido hospitalizado anteriormente por COVID-19. Ya una vez que fue diagnosticada, o más bien que su resultado fue positivo, comenzó a presentar síntomas de rinorrea y tos. Debido a que estos síntomas eran leves, no se le administró ningún tratamiento y su recuperación fue en 4 días. El 13 y 14 de marzo se presentó para que se le hicieran 2 pruebas para SARS-CoV-2, a los cuales resultó negativo. El 17 de marzo se volvió a presentar, pero esta vez con fiebre de 37.5 grados, fatiga, palpitaciones y dolor de cuello anterior. Este estaba irradiando a la mandíbula. El 19 de marzo
Estos síntomas se agravaron en cuestión del dolor y hubo un hallazgo de hipertirotropinemia aislada. El 19 de marzo se le aplicó un examen físico, a lo cual resultó su frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. A la palpación, la glándula tiroides estaba dolorosa, agrandada y sensible. Había ausencia de síntomas respiratorios. Los niveles de T4 y T3 estaban levemente elevadas y había los niveles de TSH estaban indetectables. La tiroglobulina detectable estaba en niveles bajos. La BCG, PCR, proteína C reactiva y glóbulos blancos estaban en niveles altos. También se le aplicó una ecografía tiroidea, la cual se muestra del lado derecho, en la cual las flechas blancas nos muestran que se halló múltiples áreas hipoecoicas difusas. Debido a todos estos estudios y manifestaciones clínicas, se diagnosticó con tiroiditis subaguda. El tratamiento se administró el 20 de marzo, fue prednisona de 25 miligramos por día. De 48 horas después ya no manifestó dolor de cuello ni fiebre. El 27 de marzo va a desaparecer el resto de los síntomas y el 1 de abril los niveles de T4 estaban en rango normal superior, el nivel de TSH estaba aumentado a un rango casi normal y la BCG estaba ligeramente elevada. Los glóbulos blancos y PCR estaban normales. Se redujo progresivamente el tratamiento de esteroides. Al 27 de abril la dosis ya se había reducido a 16 miligramos por día. Para ese día la paciente estaba asintomática y las pruebas funcionales tiroideas y marcadores inflamatorios estaban normales. Lo relevante de este caso fue que la manifestación de los síntomas y también del curso de la función tiroidea fue correspondiente a lo que marca la literatura, y también que el tratamiento y los estudios que se dieron según las recomendaciones que marcan los diferentes artículos y los libros que se han consultado pues corresponden y dieron un efecto positivo. Y pues de este lado pongo la bibliografía y pues espero que sea de utilidad. Muchas gracias.